RPP, el medio en el que puedes confiar. Son las 8:50, recibimos ahora al abogado y político Raúl Castro, quien ha sido presidente del Partido Popular Cristiano, pero que aquí está invitado a título de expresidente de la Comisión de Justicia del Congreso. Se le recuerda, señor Castro, por haber fustigado duramente a jueces supremos que hacían lobby para que no hayan reformas y para que no haya control. Se le consideró por entonces un saboteador de la institución judicial de nuestro país. Vuelve en fuerza esa necesidad, pero tuvo que lidiar usted contra la Corte Suprema y contra el Tribunal Constitucional. Cuéntenos por qué esos ardores reformistas fueron abortados, señor Castro. Cómo no, con mucho gusto. Buenos días con todos. Buenos días, bienvenido. Gracias. Efectivamente, ¿no? Recordemos que cuando el presidente García asume la presidencia de la República, a los pocos días se descubre que un alto magistrado de la Corte Suprema estaba involucrado en un acto de soborno, nada menos que por 300 soles. ¿Eso era lo de la bolsa de chifles? Sí, exactamente, ¿no? Una bolsa de chifles. Sí, Bueno, pero ¿podemos recordar nombres? Sí, Palacios era el... sí. Ahora tampoco es que escuchemos grandes montos, ¿no? Tampoco, es bueno, No, pero era una bolsa de chifles y se... Me imagino que habrá de todo. Es verdad. Y en consecuencia, en ese momento yo acababa de juramentar como congresista y decidí asumir el tema de la reforma de la Administración de Justicia porque veíamos que era una cosa además crítica y de muy vieja data, ¿no? Casi un problema atávico en el Perú. En consecuencia, también hubo ahí un intento, hasta donde pudimos averiguar, de cerrar la Corte Suprema de Justicia, un poco al estilo ecuatoriano que en ese entonces Correa había inaugurado. Y esto motivó una reunión de quien habla en ese momento presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso por 2 años y de la Corte Suprema en pleno con el presidente García. Una reunión muy interesante de varias horas, a la que asistió el congresista Mulder y Velázquez Quesquén, y pudimos llegar a un acuerdo, y el acuerdo era empujar la reforma en la Administración de Justicia. Quiero decir que conté con el pleno y total apoyo de Mercedes Cabanillas. Presenté 16 proyectos sobre la materia. El primero y el más importante era la ley de la carrera judicial, una ley de 170 artículos que contemplaba un capítulo muy importante que era la evaluación del desempeño de los jueces, que contenía una cláusula o unos artículos por el cual después de 2 evaluaciones sucesivas, si la tercera evaluación no pasaba, ese juez cesaba. Por supuesto, tuve en contra al Poder Judicial, que ya alegaban desde ese entonces que ellos estaban sujetos a ratificación constitucional cada 7 años. Y que además la OCMA era la oficina encargada de vigilar, controlar y sancionar a los jueces y a los jueces superiores, o sea, a los magistrados de la Corte Superior. Y el CNM... Una OCMA encabezada por un vocal supremo. Sí, exactamente. O sea, el gato despensero. El CNM era quien, o es, de acuerdo a la ley actual, quien sanciona a los magistrados supremos. Pero es difícil, pues, imaginar que una vocal suprema va a sancionar a un vocal superior que tarde o temprano puede llegar a ser un vocal supremo. Y la prueba está a la vista, ¿no? La renuncia del señor Duberly Rodríguez creo que es manifiesta al respecto. Entonces, aprobamos la ley luego de muchísimo esfuerzo y de 17 sustentaciones en plenos con la reforma referida a la evaluación del desempeño. En ese entonces el Poder Judicial interpuso una acción de constitucionalidad al Tribunal Constitucional. No querían reforma. Que en ese entonces estaba presidido por un ex vocal de la Corte Suprema, una persona sumamente honorable, dicho sea de paso. ¿Quién era? Lo voy a recordar en este momento. Vergara Gotelli, el doctor Vergara Gotelli, una persona sumamente honorable, pero que obviamente no iba a chocar con sus colegas. No iba a chocar con los colegas. Y luego de un pleito muy grande en el Tribunal Constitucional de ese entonces, al cual por supuesto asistimos y dimos la batalla, luego de 2 años derogaron la parte referida a la evaluación del desempeño. Volvimos a la carga con
Villestein, entonces presidente de la sala de la Corte Suprema y del Poder Judicial. Quiero decir que esta primera ley motivó sendas reuniones con la Corte Suprema en pleno, con la sala plena, con magistrados de todo el país. Caminamos por todo el Perú hablando de los principios de autonomía, de independencia, de imparcialidad, etcétera, del perfil que debía tener un juez, que por supuesto no se condice para nada con lo que estamos viendo, y hicimos toda una campaña para empujar esta reforma y efectivamente esto salió. Salió. La ley de carrera judicial se aprobó, pero se anuló la parte de evaluación del desempeño en el Tribunal Constitucional. Otra vez. Con Villestein pudimos ponernos de acuerdo en un nuevo sistema que era sistema de medición del desempeño. ¿Para qué? Para ver la meritocracia, para ver el comportamiento del juez, para ver el desenvolvimiento del despacho. Medición, pero ya no evaluación. Ya no evaluación. En el fondo era una evaluación disimulada, pero menos agresiva porque no llevaba a la remoción del juez. Y este fue el... O sea, no servía para nada. Sí servía... Si no se remueve a un juez mal evaluado, efectivamente, lo hacemos inútilmente. Pero sí ponía puntos o quitaba puntos en una evaluación que se había construido de manera tal que para los ascensos iba a tenerse en cuenta la meritocracia y no a los amigos, ¿no? Y no la antigüedad también, ¿no? Y no la antigüedad, exactamente, ¿no? Tienden por viejos. Exactamente. En consecuencia, ahí es otro punto que después quisiera tocar, el tema de la elección de los jueces, ¿no? Nos pusimos de acuerdo con Villestein y el último proyecto que se sustentó en el Congreso 2006-2011 sobre esta materia fue precisamente este tema del sistema de medición del desempeño, que lo hice yo como vicepresidente de la Comisión de Justicia en ese entonces. Se aprobó por unanimidad menos un voto, o sea, por mayoría con un voto en contra. Y esto no fue firmado, a pesar que la autógrafa no fue firmado ya por el gobierno saliente del presidente García. ¿Quién no quiso firmarlo? Bueno, yo creo que hay un tema de burocrático, ¿no? Porque está generoso hoy. Yo creo que García estaba comprometido con la reforma judicial, pero simultáneamente tenía presiones muy fuertes del Poder Judicial. Pero García había entendido que las inversiones en el país y el sistema de seguridad jurídica en general solo pasaba por un sistema de justicia confiable. Señor Castro, el tiempo nos está venciendo. ¿Qué lecciones aprendidas debemos transmitir a los actuales dirigentes del país para que hagan lo que usted en su momento no logró hacer? Bueno, primero que el Poder Judicial no se puede controlar a sí mismo, ¿no? Se acaba de crear un órgano de control externo que va a sustituir a la OMC para el caso de los jueces y los fiscales. De manera que ahí hay un punto que es una lección aprendida, a pesar de que se reclama autonomía e independencia, pero la autonomía está referida en la administración de su presupuesto, que de hecho el Poder Judicial lo tiene, y la independencia es la no injerencia en los fallos judiciales. Ahora bien, el tema en el Perú también es preocupante porque la historia está plagada de ejemplos por los cuales el poder político ha tenido una injerencia siempre tremenda en el Poder Judicial. Por eso es que muchos jueces honestos y capaces, y demócratas además, han defendido esta posición de no control por parte de órganos externos a la magistratura. Sin embargo, está claro que el control de actos que lindan con la delincuencia y sobre todo, además de administración de presupuesto, que tampoco es de manera regular, creo que no lesiona para nada la independencia del Poder Judicial y creo que se está haciendo necesario a la luz de lo que estamos viendo. Muchas gracias por sus explicaciones, muchas gracias por recordarnos la prehistoria de lo que será la verdadera reforma de nuestra justicia en el país. Contamos con su energía, señor Castro, muchas gracias, para que su voz se siga escuchando sobre estos temas. 8:59, pausa, titulares de la hora y regresamos a ampliación de noticias. Muy bien.